bien, buenas noches, queridos amigos y amigas, hermanos, todos los que a través de estos inventos modernos de las redes eh, están siguiéndonos y están conectados con nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos a estas pequeñas charlas que hemos iniciado ayer. En la Santa Misa que hemos celebrado hace un instante, bueno, pues hemos puesto en las manos de Dios este pequeño esfuerzo de nuestra parte. Me parece a mí que una lectura fascinante que nos llena de consuelo y de esperanza es la lectura que hemos escuchado el día de hoy, martes de la primera semana. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra y fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Es en esta palabra en la que nosotros confiamos plenamente. Decíamos ayer que en la nueva visión teológica de la Cuaresma, hoy está centrada en uno de los aspectos fundamentales en la escucha de la palabra de Dios. Decíamos que a Dios no nos van a llevar nuestros ayunos, méritos y demás cosas. Ni siquiera sabemos orar, ni siquiera sabemos pedir lo que nos conviene. Entonces, pues verdaderamente que es el Señor y la palabra de Dios la que nos purifica, la forma como Dios purifica, decíamos ayer, a su iglesia. Él es el que purifica a su iglesia para presentarlas ante sí, limpia, puras, sin mancha ni arruga, bella. Esa iglesia, pues que son los santos, es obra de Él. Y esa realidad se lleva a cabo precisamente mediante la palabra de Dios, que es eficaz, que es la que hace las cosas. Esa palabra de Dios, con esta imagen de la naturaleza tomada de las lluvias, de la nieve que fecundan la tierra, y vaya que lo hacen, y la hacen germinar y producir. Así es la palabra de Dios, eficaz. No volverá al Señor vacía. Un día esa palabra de Dios, esa semilla, que se dará un gran fruto, caerá en la tierra virgen, preparada, lista, que será la virgen, que es tierra virgen, y de ahí brotará el Salvador. Entonces, nada más de eso estamos hablando. Entonces, queridos hermanos, por eso una de los pilares sobre los que descansa la Cuaresma, junto con la oración, el ayuno, la limosna, está la escucha de la palabra de Dios. Esto es, sencillamente, es condición sin la cual no. De allí brota también nuestra oración, de allí brota también nuestra confianza en Él. Si no, podemos verlo en este Salmo 33 que hemos recitado hoy. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Y habla de la palabra temores, angustias, habla de congojas, y habla de abatimientos, el Salmo 33, los fragmentos. Estas actitudes tan tremendas que se pueden dar en nuestra vida. Entonces, necesitamos escuchar esta palabra mucho. Hoy a mediodía escuchaba brevemente una entrevista que hace los martes, creo, López Dóriga, a un profesor de no sé qué universidad iberoamericana o latinoamericana, no sé. Y lástima que no tenía para apuntar y haber tomado los más datos, pero López Dóriga le hacía notar a este señor que da ahí algunos tips para superar las crisis, los problemas o dificultades, etcétera. Está bien. Hace una descripción
López Dóriga, tremenda de de nuestros días de esto. Hoy cumplimos un año de un encierro, de un confinamiento, ¿verdad? Y todo el cúmulo de sentimientos que hay, que engendra esta situación es terrible, que va del abatimiento, que va de la depresión, que va de la tristeza, que va, bueno, el estrés, que va hacia el miedo. Este hombre ahí trató de los asuntos estos, dice, y esto ha sido una cosa tan grave y tan tremenda que podríamos decir que va a ser un cambio de época, va a ser un cambio de época, esta situación que nos ha tocado vivir. Y parece que la cosa va para largo, un poquito. Si no tenemos mucho cuidado, esto se puede complicar todavía. Entonces, pinta ese panorama. Y pues López Dóriga, hace alusión también a al manejo errático que se hace de esto en el mundo de la política, ¿no? Eh, Vacunas, no vacunas, cuántas, dónde, vamos, de dónde. Y esto es un galimatías. Hay muchas cosas que provocan inestabilidad y muchas cosas más. Describe una situación bien, bastante. Dentro de unas semanas cumpliremos un año del primer muerto en México por COVID. Ahorita llevamos más de 300,000, pero bastantes más de 300,000 muertos. Entonces, sí estamos ante una situación de veras que nos invita a ver esto de frente, precisamente, y verlo, ver este mundo y este mal, verlo desde Dios. Es el tema de la conversión. Alguien me hablaba anoche para decirme que, pues, la oración, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer para orar? O qué sé yo. Bueno, pues hoy está la respuesta. Los discípulos de Jesús le piden que los enseñe a orar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer oración es pedirle al Señor que nos enseñe a orar. La oración es un don de Dios. Y luego ya platicar, decía Santa Teresa de Ávila, con él, como se platica con un amigo que sabemos nos ama. Así. Convertir nuestro día, nuestras preocupaciones, fracasos, logros, en fin, convertirlo también en oración. A veces nos distraemos en la oración, pero eso que nos distrae, lo metemos en la oración. También lo ponemos en tus manos, Señor, eso que me distrae y que no me deja platicar contigo. En fin, y entonces el Señor les enseña el Padre Nuestro. Y hoy la liturgia de las horas trae parte de un comentario, el más antiguo que yo conozco, de San Cipriano, 100 años antes de San Agustín, un comentario al Padre Nuestro. Precioso, sobre la oración. Si Él oye nuestras palabras, nuestras súplicas, como lo hemos visto aquí, el Señor escucha, etcétera, siempre nos escucha, con cuánta mayor razón nos escuchará si oramos con las palabras del Hijo, que le son familiares a Él. Y el Padre Nuestro es la síntesis de todos los salmos. Es la síntesis es la oración perfecta. Dice San Cipriano, cualquier cosa que caiga fuera del Padre Nuestro puede que no sea cristiana. No materialmente, sino espiritual, en el contenido del espíritu, dijéramos, que tiene el Padre Nuestro. San Ignacio nos dice en sus ejercicios que hay que irse con calma al recitar el Padre Nuestro. Primero hay que decir Padre Nuestro y quedarnos ahí pensando qué quiere decir, si en realidad creemos que es nuestro Padre y si lo queremos, qué significa que Él es nuestro Padre. La fe en el mundo de los hebreos tenían una forma muy particular, tienen de hablar, es muy concreta, no es intelectual, abstracta, de conceptos, no. La fe es una palabra que se puede traducir por confiar en. La fe en el lenguaje hebreo es confiar en. Creo en Dios, confío en Dios. Esa es la fe.
la confianza en Dios. Como escuchar a Dios no es un fenómeno acústico en el mundo bíblico, es obedecer a Dios. Yo escucho su palabra en la medida en que yo obedezco esa palabra. Así. Entonces, bueno, pues a veces vemos un mundo que nos desconcierta, un mundo que a veces está dominado por esa realidad sombría del pecado. ¿Y en qué forma, Dios mío? ¿En qué forma es? Sobre eso hablaremos, fue el primero Dios. Pero queremos verlo desde Dios. Desde Cristo queremos ver las carencias materiales de los que están privados del mínimo vital y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo. Palabra de Benedicto XVI. Queremos ver todo ese mundo. Cristo tocó con sus manos el mal en todas sus formas, la enfermedad, la enajenación, el sufrimiento, los fracasos, el desprecio, la incomprensión, el rechazo. Todo eso le fue familiar a él y le sigue siendo familiar porque lo seguimos despreciando. El que comenta la pasión de Cristo de Gibson, comentando la pasión, el episodio de Getsemaní, dice que Cristo ahí se quiebra porque el diablo le dice, ¿sabes tú que tu sacrificio va a ser inútil? ¿Qué ganas con esto? El pecado del mundo es mucho, muy grande. Nunca, nadie, jamás podrá quitar ese pecado. ¿De qué te sirve esto que estás haciendo? No te va a servir de mucho. Y dicen los místicos que Cristo sí contempla ese panorama terrible y casi lo quiebra. ¿Verdad? Esto es muy inteligible. Bueno, hermanos queridos, esto estamos viendo. Y el pecado y la muerte, todo lo toca. Todo el dolor y el sufrimiento del hombre, todo ese mal que lo destruye. A todo ese inmenso mar de dolor se acercó Jesús y lo tocó con su vida. Y lo enfrentó y lo venció en la cruz. Esto hay que contemplarlo, ¿verdad? Mando un saludo muy afectuoso a nuestros diáconos que están conectados, ¿sí? En Zoom, ¿o cómo? Felicidades a todos los diáconos. Me saludan al padre Benji Gaitán. Díganle que más noche le hablo al padre Benji. Con mucho gusto. Saludo a través de Radio Guadalupana a todos los que estarán conectados y están conectados con nosotros en estas charlitas. Espero que nos digan algo. El Papa Francisco, no en el mensaje de ahora, en otro mensaje cuaresmal, decía que la miseria moral que consiste en convertirse en esclavos del vicio y del pecado. ¿Cuántas familias viven angustiadas porque algunos de sus miembros, a menudo jóvenes, tienen dependencia del alcohol, de las drogas, del juego, de la pornografía? ¿Cuántas personas han perdido el sentido de la vida? Están privadas de perspectivas para el futuro y han perdido la esperanza. Es Papa Francisco. Hace una descripción estupenda desde hace algunos años para Cuaresma, pero que sigue siendo, no sigue siendo, sino que tiene una mayor validez todavía en nuestro mundo. En nuestra ciudad, las cosas sabemos moralmente, hay unas necesidades terribles, no solamente físicas, la miseria moral es terrible. La violencia interfamiliar, todos los pecados que se están dando en nuestro mundo. ¿Y cuántas personas se ven obligadas a vivir esta miseria en condiciones sociales injustas por falta de trabajo, lo cual les priva de la dignidad de llevar el pan a casa por falta de igualdad, respeto a los derechos, de la vocación, de la educación y de la salud? Esto
Es un panorama que vivimos y tenemos que verlo de Dios. Si la palabra de Dios no ilumina esto, no nos sirve para nada. Porque no podemos hacer de nuestra fe, hablo de nuestra fe, un refugio antiaéreo, donde estemos escondidos y eso no puede ser. Ayer decíamos que la iglesia brota de la pila bautismal y es una comunidad de bautizados y tienen que reflejar los bautizados esa realidad. San Cipriano, que muere mártir en el 300, no recuerdo exacto, pero no 310 por ahí, San Cipriano, obispo, pero obispo de aquellos tiempos. Incluso enfrentó una pandemia y se dedicó a fundar en la ciudad, organizar toda la salud y toda la asistencia. Y como el emperador dijo que esa pandemia se debía al cristianismo, que era un castigo de los dioses, fue una persecución terrible. Ahí murió San Lorenzo, nuestro San Lorencito. Murieron varios papas ahí rápido, en esa persecución de Decio. Fue terrible. Ahí murió también San Cipriano. San Cipriano era, como Agustín, un ciudadano culto. Y no encontré la cita, está perdida entre tanto libro. El caso es que él buscaba cómo entender su vida, porque él decía, esta vida que yo llevo, pues no es vida, o sea, tiene que ver algo, no estoy contento conmigo, tiene que ver, etcétera, etcétera, inquieto y buscando. ¿Saben ustedes cómo San Cipriano llegó precisamente a la conversión? Porque vio a las comunidades cristianas. Vio a los cristianos en su oración, en su comunión también de bienes, en su oración, en su género de vida. Dijo, ah, caray, eso es. Ahorita no somos atractivos, pero en absoluto. Incluso estamos abajo en el marcador. Pero con la iglesia, continuamos así. Bueno, entonces eso es esta iglesia que brota de la pila bautismal y que es una comunidad de bautizados, tiene que demostrarlo. Tiene que ser signo de unidad. Un signo visible que viéndola. Cuando Pablo dice y compara el matrimonio con la relación de Cristo con su iglesia, no es una mera comparación. El amor de los esposos tiene que reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Son un signo, son un sacramentos. La palabra sacramento significa signo, que apunta hacia determinada parte. Tiene que ser eso. Entonces, esto nos indica ya nuestro camino cuaresmal. Tenemos que revisar estos puntos. Porque si hacemos de nuestro cristianismo, de nuestra iglesia, como dice Papa Francisco, nomás una gestora que nos ayuda a determinados programas, procesos o necesidades. Y yo he dicho, cuando nuestra iglesia se nos convierte en una especie de registro civil, ya nació mi hijo, pues lo bautizo, igual quiero escribirlo. Tenemos algunos otros sacramentos ahí más simpáticos, la primera comunión hermosísima, la confirmación hermosísima. Ya nos queremos casar porque nos apunta que ya nos casamos, etcétera, no. Que ya se murió con la apunte que ya se murió hoy. Un registro civil. Pero ¿dónde está la vida del cristianismo? Lo decíamos ayer, recordando precisamente a otro de estos viejos obispos, a Ireneo de León. La gloria de Dios es el hombre vivo. Y ahorita somos unos muertos caminando, unos walking dead. Nos podemos convertir en esto. Nos podemos convertir. Y si el hombre vivo es la gloria de Dios, decía San Ireneo, el hombre solamente está vivo si contempla a Dios. Este es el punto, hermanitos. No podemos convertir el cristianismo en una religión. Yo cuando veo un diccionario o una historia comparada de las religiones y veo el cristianismo allí, digo, ay, qué triste. No, como dice el padre Robrick, el cristianismo no vino a sustituir otras religiones. Vamos a quitar la imagen del César para poner la de Cristo.
Vamos a quitar las imágenes de la diosa Minerva para poner a la Virgen. No, absolutamente no. Nuestra fe es el encuentro con Cristo que puede cambiar y transformar toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Entonces, bueno, todas esas palabras tan bellas nos llevan a un punto muy importante, la conversión, que es el resorte que mueve la Cuaresma. Conversión no hay que darle un sentido negativo y tortuoso ni nada que se le parezca. No. Yo tengo por ahí un ensayo que por ahí lo encontraremos luego, que se llama La conversión, alegre retorno a la casa del Padre. Eso es la conversión, volver al Padre. Conocemos la parábola del hijo pródigo, por ahí andaríamos, por ahí. Es el abrazo del Padre que nos ama. La conversión de la que se habla no es un acto intimista, sino una nueva mirada desde Cristo a nuestra situación. Ayer les decía yo que nuestra Cuaresma sí tenemos que revisar, no lo hacemos, una especie de examen de conciencia. Pero examen de conciencia no quiere decir estar hurgando, escarbando, torturándonos. Lutero decía que el examen de conciencia y eso que es que el dolor de los pecados y esas cosas, decía, ese es el instinto de crueldad que revierte, decía Lutero. Eso es tormento, y me consta porque soy religioso. Aquellos exámenes de conciencia, ay caramba, no, traumáticos, y no tiene nada que ver. El examen de conciencia es la revisión del estado de una relación. ¿Cómo está una relación? De la misma manera que un matrimonio tiene que tener momentos para revisar el estado, cómo se encuentra nuestra relación. Porque si la dejamos correr sin revisarla, pues va a tronar. Puede haber ya cuarteaduras por ahí que no les hemos puesto atención. Todo esto puede suceder. También nuestra relación con Dios es revisar nuestra relación. No consideramos el mundo como un enemigo a vencer. No. Como algo simplemente negativo y malo, ¿no? Si alejamos ¿cómo se llamaban los enemigos de Agustín? A los maniqueos. No, nada de eso. Sino como a alguien que tenemos que mirar y abrazar en Cristo. Cierto, el mal existe, ya lo hemos dicho, dentro de nosotros y nuestro derredor. Terrible. No es este el momento de entrar en detalles y nombres y señales. No es el momento. No vamos a hacer, pero existe. Muy grave. Y uno de los puntos más graves es precisamente la mentira. Forma de relación. Es el mundo terrible de la mentira. Es nuestra familiaridad con la mentira. Yo por ahí escribí un artículo que se llamaba así, Familiaridad con la mentira, en la que hablaba del padre Mescher, padre alemán, en tiempos de Hitler, que él entraba a las cervecerías donde estaban las reuniones de los nazis para decirle a los católicos, antes de que Hitler fuera Hitler, este hombre miente, no es cierto lo que está diciendo. Hitler, dado en Múnich, dado el pegue que tenía este padre Mescher en Múnich, trató de ganárselo incluso. Le mandó felicitar en su cumpleaños 25, etcétera. Después terminé en los campos de concentración. Pero este sacerdote decía, hablando de Hitler, me asusta la familiaridad que tiene este hombre con la mentira. ¿Cómo miente? Y no digo más. Es terrible que toda nuestra posible desarrollo, bases de nuestra sociedad, el futuro, esté descansando sobre mentiras. Gravísimo, ¿verdad? Por eso continuaba diciendo que en estas carencias el Papa Francisco, ya vimos, miseria espiritual, una miseria moral muy grande,
de tres tipos de miseria: miseria material, miseria moral y miseria espiritual. Y ya en esa miseria extrema, en estos casos, la miseria moral bien podría llamarse casi un suicidio incipiente. Yo he ido más lejos. Hay en nuestra sociedad, tal como está estructurada, un verdadero instinto suicida. Pensemos tan solo en el mundo de las drogas. A veces nos fijamos nada más en los traficantes. No entramos en detalle. Bueno, ¿y los consumidores? Porque si hay esa cantidad brutal que se está moviendo, ¿quién y dónde se está consumiendo toda esa muerte? Y no vamos a decir que las drogas no matan. Entonces, en todo esto no hay un suicidio, la violencia, los asesinatos. Hablaba López Dóriga hoy precisamente de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra los niños. Y también ahí porque le paramos, porque ahí hay mucho de dónde escarbar. Hay mucho. No es tan fácil. Entonces, este es el mundo del pecado. Esta forma de miseria es también, que también es causa de ruina económica, siempre va unida a la miseria espiritual que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Ejo, aquí estamos ya. Aquí estamos ya en el centro de nuestro tema. Estamos en el tema de la conversión. Si vemos esta situación, ¿cómo la vamos a superar? Con las psicologías deformadas, con las autoayudas que están de moda. El mal también es un misterio. No se trata aquí de decir yo estoy bien, tú estás bien. Yo creo que hay que ver muy de cerca esto. En esta situación de desgaste, en esta situación de depresión, de estrés, de miedo, este señor que platicaba con López Dóriga, parece que es un hombre que parece, bueno, ayuda así a nivel de autoayuda y eso. Y dice, el peor de todo es que es el miedo, porque el miedo nos aísla y el miedo nos impide tener compasión y hacernos presentes en las necesidades de los demás. Había leído la carta del Papa Francisco para esta cuaresma. En la cuaresma estamos más atentos a decir palabras de aliento que reconforten, que fortalezcan, que consuelen, que estimulen. Y si nos encerramos por el miedo, por la seguridad, por el prurito y el miedo, el pánico, no ayudamos. Y entonces crece una sensación de soledad, de no compasión. Esto nos deja en un estado psicológico de indefensión muy peligroso. En lugar de palabras que humillen, que entristezcan, que irriten, que desprecian. Aquí iríamos al mundo de los medios. Aquí entraríamos al mundo de los medios. ¿Cuál ha sido su mensaje? ¿Cuál ha sido su propuesta? ¿Cuál ha sido su verdadera ayuda en este año terrible que hemos pasado? También, nomás lo apunto, no entramos a detalle. A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser una persona amable que deje a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Montones de gentes, pero mucha soledad, aislados, aunque esté la borregada ahí lista, todos estamos aislados.
cada quien en sus propias cosas. Esto, ¿cuántas veces decía este señor que platica con él? José Antonio Lozano, creo, Seripade y no sé qué cosas por ahí. Dice, ¿cuántas veces duramos una semana o más sin hablar con el hijo, con nuestro hijo? Y no sabemos realmente qué es lo que este hijo pueda tener o esté sufriendo, batallando. No, ¿verdad? Porque pues no hemos platicado con él, porque pues tal vez no tengamos tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ante un panorama de esta naturaleza que podríamos desmenuzar más, no, aquí nomás lo apuntamos, entonces brota la necesidad de convertirnos. Insisto, no hay que ponerle a la conversión un carácter negativo, pesante. No, es una revisión, es la revisión de una relación. ¿Cómo está una relación? Nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Este que sería nuestro tema. ¿Y qué es la conversión? Vamos a entrar hacia, tras esto que hemos dicho, que es suficiente, vamos a entrar a una revisión. El acto mediante el cual el hombre da una nueva orientación a su vida, gira, se convierte, se expresa en la Sagrada Escritura con verbos de movimiento. No voy a entrar aquí en la filología, voy a irme en la forma llana, ¿no? La palabra pecado, la palabra hebrea pecado, hatak, significa equivocarse de camino, perderse, extraviarse, errar el blanco al tirar una flecha, errarle al blanco, o sea, andar perdidón. Tiene muchas, eso es la acepción primaria propia de la palabra. La palabra que podría traducirse por pecado es una palabra que indica que estamos perdidos, que nos perdimos, que no hallamos el rumbo, la dirección. Eso es. Y así es de que la conversión, lo que él viene a hacer entonces la conversión es una especie de retorno, de volver. Los que somos de extracción campesina sabemos lo que es perderse a campo abierto en una noche. ¿Y aquí para dónde? ¿Para dónde corremos? Está perdido. Es que eso es precisamente lo que acabamos de decir en esta primera parte. Entonces, lo que nosotros llamamos conversión en el lenguaje de la Biblia se designa con la palabra retornar, volver, cambiar de mentalidad. Si quieren leer un texto pero de profundidad singular, es los primeros versitos del capítulo 12 de la carta a los Romanos. Los primeros versitos ahí verdaderamente son textos que ya los quisieron los grandes psicólogos del siglo XX, de la psicología profunda. Lo que Pablo propone a los cristianos, ayer también lo insinuábamos. Por el cariño de Dios los exhorto, hermanos, a que ofrezcan sus cuerpos, su propia existencia, como un sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios. Fíjense bien aquí lo que dice: no se amolden a este mundo. La palabra griega es decir, no se esquematicen, no sigan los esquemas. Entre aquí la comunidad de ustedes, no sigan esos esquemas de luchas, de competitividad, de agresión, de humillación. No hagan eso porque nos vamos a terminar muy mal todos. Entonces, es lo que leíamos en Isaías. Me buscan de día y quieren conocer mis juicios, como si fuera un pueblo que se comportara rectamente y respetara los juicios de Dios. Lo que ya hemos leído es muy importante en Cuaresma que nos fijemos mucho en la liturgia y en las oraciones de la liturgia. Mucho. Señor Dios,
Que tu bendición fortalezca a tus fieles, sea consuelo en su aflicción, paciencia en las adversidades y protección en los peligros. Hemos rezado como oración después de la comunión el día de hoy. Yo creo que también, ya hemos hablado, ahí están los padres de nuestra diócesis haciendo los proyectos, ¿verdad? Una conversión litúrgica, no solamente pastoral, una conversión litúrgica. Que nosotros los primeros seamos capaces de comprender la espiritualidad de la liturgia y llevar a nuestro pueblo a vivir la liturgia. ¿Qué es eso de que y me han tocado 2, 3 ahora últimamente? Qué feo. El Señor esté con ustedes. Todos calladitos. Ay. En una ocasión tuve que decir, bueno, ¿que ustedes no son católicos? La paz del Señor esté con ustedes. Nada. Unas liturgias muertas, sin alegría, sin cantos bellos, sin emoción, sin nada. No es posible. ¿Creen ustedes que somos atractivos? Yo creo que no. Y dice el apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 2 y siguientes. No se esquematicen, no sigan los esquemas de este mundo, sino váyanse transformando. Usa la palabra metamorfosis. Que su vida de cristiano sea una metamorfosis, un ir cambiando de forma. ¿Para qué? Con una nueva mentalidad, para que sean capaces de distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo conveniente, lo perfecto. Necesitamos movernos en esa dirección. Entonces, la conversión nos va llevando a eso. Pero tengo que quemar etapas. La conversión es no algo que yo quiero. En un determinado momento la voy a querer, la voy a buscar. Más bien es un acto de obediencia. El programa del Evangelio de Marcos y de los otros evangelios sinópticos también, lo tenemos en Marcos 1, me parece 15 o 16, por ahí. Comenzó Jesús a predicar el Evangelio de Dios, la buena nueva de Dios, y les decía, el plazo se ha vencido. Ya no hay mañana. El reinado, el señorío de Dios está ya aquí a la puerta, está cerca. Aquí hay 2 actitudes, las únicas coherentes. Arrepentirse, convertirse, etcétera. Varias formas. Ninguna palabra en español da exactamente el tono. Un cambio que tiene que haber en sus vidas. La palabra es conversión española, no dice en verdad, nos dice en verdad poco. El hombre de la Biblia era muy gráfico, muy plástico en sus expresiones. Nosotros, en cambio, tendemos a conceptualizar y así muchas veces perdemos ciertos matices y perdemos frescura o de plano se nos evapora el contenido. Epistrefo en griego, que se traduce por conversión, quiere decir dar vuelta. Aún cuando dimos el servicio militar, que decían conversión a la izquierda, y era girar todo el pelotón. Y cuidado con equivocarse porque eran muy mal hablados los capitanes. Entonces, ya que convertir, dar vuelta. Yo voy por un camino que no está bien. Ya lo señalé en la primera parte de la charla. Toda esta cosa. Y nomás es un ligero acercamiento. Eso tenemos que verlo no solamente en nuestro ambiente, sino hasta dónde nos afecta a nosotros mismos. A nosotros mismos. Bueno, entonces entramos ahí. En Marcos 15, 1:15, está la cita. En el Antiguo Testamento era lo mismo. Expresó la conversión con un verbo que significa volver, sin más ni más, volver.
¿verdad? De tal manera que el buen Dios podía decirnos, y no vuelves porque no quieres, ¿verdad? El verbo significa en hebreo la acción de retornar, volver, girar, siempre en una determinada dirección. Si ustedes que viajan tanto en avión o viajaban, se habrán fijado que el avión va normal y de repente se estremece poquito, así levemente, no lo percibe uno. ¿Qué va haciendo el avión? Corrigiendo el rumbo. Corrigiendo porque va conectado a la torre de control, y están pilotos automáticos, qué sé yo. Y de repente como que lo jalan poquito y ¿sí? ¿Qué es eso? Corrige el rumbo nomás. Si no corrigiera el rumbo, se sale del radar y ya están muertos todos. Los cogen el avión. Entonces, eso también es nuestra vida, esa dirección, esa sensibilidad. Que Dios Jesús, en la plenitud del tiempo, lo veremos enseguida, pues ese es el programa de Jesús y es el grito con el que los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo Jeremías, utilizan para llamar al pueblo. Expresaron la necesidad de volverse, de retornar al Dios, ojo, de la alianza, no a un poder anónimo, prepotente, agresivo, que nos va a hundir en el infierno, no. A ese Dios que he dicho, yo seré vuestro, ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y firmamos un pacto. Y el que lo rompa, a ver cómo le va. El pacto del que nosotros derivamos es infinitamente mayor. Esta es la sangre que se derrama, ¿verdad?, para el perdón de los pecados, la sangre de la alianza nueva y eterna en la cruz. Si el pecado es descrito en la Escritura como alejamiento de Dios, la conversión será entonces un retorno a Dios. En efecto, la palabra hebrea con la que se designa el pecado, ya les dije, es una palabra que significa perder el camino, equivocarse de ruta, alejarse, errar el blanco, etcétera. Y en este sentido, sobre todo en los profetas, se desarrollaron la idea del pecado. ¿Qué es el pecado? Un alejamiento de Dios. Pero si todo lo queremos hacer más concreto, y ustedes leen el libro de los jueces, ¿verdad? Inclusive Salomón y David, leen, Saúl, ¿qué es el pecado exactamente? En todos esos libros van a encontrar un estribillo, y nunca se nos va a olvidar. El juez fulano, de los jueces, el mismo Salomón, para abajo todo. ¿Por qué? Hizo lo que a Dios le desagrada. Es el pecado. Y le desagrada, porque las primeras víctimas vamos a ser nosotros mismos. Pero si pudiéramos decir en poquitas, mínimas palabras, y con un basamento bíblico tremendo, es hacer lo que a Dios le desagrada. Salomón hizo lo que a Dios le desagrada y tronó la dinastía y tronó Israel. Con una división, nunca tuvo remedio. El pecado tiene una fuerza cósmica. Textos egipcios anteriores a la Biblia llaman al pecado el gran desorden. Si nosotros nos fijamos en los problemas que vivimos como sociedad, detrás de todo esto está el pecado. Está el pecado, de veras, y no lo detectamos. El primer fruto del pecado es hacernos perder su impacto. Puede llegarse llegarse al punto en que la conciencia se encallece, se hace como un cacho, ya no siente. Y el primer fruto de la gracia en la conversión es hacernos ver la gravedad del pecado. En la liturgia que leíamos hoy, el Salmo 9 por ahí, me parece, o el Salmo 33, pues no tengo aquí.
habla, pero con una fuerza sobre el mundo de la mentira entre nosotros. Cómo nos mentimos, nos engañamos, es terrible. Y hacer descansar un futuro, el futuro de una relación matrimonial, por ejemplo, que lo ponen como ejemplo los profetas, sobre una mentira, ¿no? Olvídense. Digas esto de las instituciones intermedias de donde estemos. Sobre la mentira no se puede construir nada. ¿No? Nada, absolutamente. En efecto, la palabra hebrea con la que se designa el pecado, al menos la más usada, tiene, entre otros, el sentido de perder el camino. Veamos un ejemplo en el uso de este verbo que se trata de un pasaje muy claro de Isaías, de Jeremías 4:1-2. 4:1-2 de Jeremías. Es una requisitoria. Es una requisitoria. Ya se nos está acabando el tiempo. Si volvieras, Israel, no le dice si te convirtieras, no. Esa palabra no dice, no es fiel al texto. Si volvieras, hijo mío, si volvieras. Si a mí volvieras, oráculo del Señor. Algunas Biblias van a traducir, si te convirtieras, si te convirtieras, no, es volver. Así que volver. En estas son las palabras del profeta dichas como palabra del Señor, ilustran qué es la conversión. Es retorno, es volver, pero ese retorno, esa vuelta es hacia alguien, hacia el Dios de la alianza. Si a mí volvieras. Estas palabras transparentan la queja amorosa y dolorida a la vez de una persona que no es indiferente a nuestra lejanía. Al contrario, se trata de una persona que siente nuestra lejanía, que le duele, que sufre nuestra ausencia. Por eso llama, espera pacientemente, nos busca. Hablando de la encarnación de Jesucristo, San Agustín decía que ha tomado nuestra forma humana, se ha hecho hombre, ¿verdad? Para buscarnos porque nos ama. Y en las pláticas prebautismales, a su diácono encargado de ellas, que era el diácono Deodato, o no me acuerdo, creo que se llamaba, el diácono, el gran ayudante de Agustín, Deodato, o ese era el hijo de Agustín, Deodato. Bueno, por ahí va el nombre del diácono que le ayudaba. Le dice, mira, le dice Agustín, tú te vas a preocupar solamente de una cosa, que les quede muy clara una cosa a todos estos que se van a bautizar, que el único objetivo de la venida de Cristo al mundo es darnos a conocer el amor con que Dios nos ama. No más. Ningún código moral, ningún código ético, nada. Eso viene después, obviamente, pero después. Primero el dogma, después la moral. Y nosotros hemos hecho al revés. Queremos poner primero la moral y después el dogma. Es una aberración, no podemos hacerlo. Esta persona es el padre que espera el retorno de su hijo Israel. Si a mí volvieras. Dios es una cuestión de amor. Punto. Punto. No hay para dónde hacerse. Ahora bien, este retorno significa que nosotros emitimos un juicio valorativo sobre el cómo pensamos y actuamos, sobre el cómo vivimos. Supone que hacemos una revisión de nuestra escala de valores, que nos preguntamos sobre las prioridades en nuestra vida. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Supone que revisamos, decía el filósofo francés Gabriel Marcel, el combustible mental con el que vamos haciendo la vida. Uno de nuestros santos nos dejó un test muy sencillito que nos lo vamos a aprender de memoria,
con mucha claridad dónde nos encontramos, para ver con claridad dónde nos encontramos en nuestra relación con Dios. Son 3 preguntitas muy sencillas que nos las vamos a aprender, pero a la primera. 3 preguntitas. ¿Qué te preocupa? Segunda, ¿qué te alegra? Tercero, ¿qué te entristece? Entonces, preocupación, alegría, tristeza. ¿Qué te provoca eso? Si Dios no aparece en ninguna de las respuestas posibles, nuestra relación con Dios anda muy mal. Me entristece esto, me preocupa aquello y me alegra esto otro. Dios no aparece. Ah, caramba. Andamos fuera. Dios mismo nos da el tema para esta revisión. Si quitas tus idolatrías de mi presencia, y somos idólatras, ¿no? Es otro tema. Si juras por el Señor con verdad, con justicia y con derecho, entonces las naciones envidiarán tu alegría y tu fama. Tú, ahora te toca mover a ti. Terminamos. Lo primero es, pues, aceptar a Dios en una relación de amor. No con un poder omnímodo que se planta ahí, no. Una relación de amor. Como valor absoluto y determinante de la vida. Rechazar todo intento de suplantarlo con los ídolos cualesquiera que estos sean, y luego la relación fraterna realizada en la verdad, en la justicia y en el respeto al derecho, la solidaridad, la comunión. Todo esto se ha roto en gran parte en la pandemia, pero también han aflorado también signos muy bonitos de solidaridad. Aquí no estoy de acuerdo con López Dóriga. Han aflorado signos muy bonitos de solidaridad, no solamente entre los profesionales y a los que dije yo una vez que estaban en primera línea, sea el cuerpo médico y demás. Mucha gente ha aflorado también. Pero el miedo, el problema del miedo es que puede impedir y romper nuestra comunión y nuestra capacidad también de acercarnos al dolor. Por eso el miedo es muy malo. Si me atrinchero ahí, me quedo ahí. ¿Qué más? Por el miedo, porque... y miedo para determinadas cosas. Para otras no tenemos miedo. En 2 versitos, Jeremías 4, 1, 2, tenemos ya una visión más dinámica de la conversión. Se trata de un retorno al Dios de la alianza efectuada en la atmósfera vital de un amor interpersonal y comprometido. Luego, la conversión no se da en frío al alto vacío, tampoco el pecado. El pecado no se da al alto vacío. El pecado es un amor traicionado. Es la voz del amor que busca la respuesta del amor. Hablar de la conversión al margen de esta relación de amor es absurdo. No tiene caso. La Biblia toda es una bella y tormentosa historia de amor entre Dios, siempre fiel, y este ser esquivo, difícil, mañoso, que es el ser humano. Entonces, la conversión es todo esto. Comenzamos pues viendo una situación apoyada en esos diálogos que le escuché esta mañana a López Dóriga, y enfocar hasta eso sí, pero también está esto otro. Leímos un texto bellísimo de Papa Francisco, en fin, todo eso de la conversión. Vamos a seguir un poquito más adelante, viendo ahora esto en el Nuevo Testamento y luego viendo después ejemplos concretos de los que han realizado esto dentro de la Biblia. No hablaremos de los santos, ese es otro cantar. Queridos hermanos, pues esto es todo por hoy. Saludamos a Marta Amador, que ya llegó a sus 72 años ya, gozando de cabal salud. Ahorita viene la protesta, pero
Dar las gracias a ustedes, hermanos, a los queridos diáconos, a todos los que están conectados, escuchando esta plática. Hay que pedirle al Señor el don de una conversión, de un retornar a Él. A ustedes aquí presentes, Rey Guadalupana, ya están haciendo todo este trabajo, ellos dirán cuándo lo van a transmitir. Aquí a nuestro máster, que es Julius Maximus Flaccus. Como dijo el obispo, ya llegó Julius, ya podemos empezar. Entonces, entonces, pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esto, estar aquí. Mañana continuamos en esta línea, con el favor de Dios. Nos despedimos rezándole a la Virgen Niña, que la veo muy rionda, la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos ir en paz. Que Dios los bendiga.